Una vez más, bienvenidos a nuestras conversaciones con FEDIAP, este lugarcito virtual que hemos ya arrancado el año pasado para encontrarnos con distintas personas, algunos que conocemos de hace mucho tiempo y algunos que comenzamos a conocer en este tránsito de nuestra vida a través de la virtualidad, pero de esas personas que realmente nos interesan porque van dejando una huella muy interesante en los demás, sobre todo en estos tiempos de desaliento. Eso queremos buscarlo y mucho. Y es por eso que hoy estamos con Luis Bedoya, a quien conocemos de hace mucho, y hace mucho también es cierto que no nos vemos, pero mucho agradecemos en primer lugar el tiempo que nos puedes brindar, Luis, para FEDIAP. No, un placer, Juan Carlos, un placer el reencuentro. Como bien decís, hace mucho que no teníamos contacto. Lo sigo en las redes y veo el trabajo que van haciendo y admiro mucho también ese trabajo de sacar de esa invisibilidad o de ese anonimato a todas las escuelas que trabajan en lo agrotécnico y en la ruralidad. Pues en LinkedIn permanentemente veo que publican esta es nuestra gente y van mostrando distintas experiencias. Y agradecerte también en nombre a vos y a FEDIAP por este espacio y esta posibilidad de compartir al menos la experiencia de vida y veremos si logramos sacar algún aprendizaje de eso. Muchos seguramente van a hacer los aprendizajes. Hace poco, cuando le hacíamos también estas especies de reportajes, no queremos colocarlo de esta manera, porque por supuesto no somos profesionales, eh, hablábamos con Ana Clara de la Valle, que no sé si lo ubicás, que es la gerente de la fundación de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, a quien también, de Rosario, perdón, a quien conocemos también desde hace mucho y admiramos su labor. Y un poco en broma, pero muy en serio, en la mirada decíamos, es muy difícil catalogarla y colocarla en un cajoncito, Ana Clara, y decir, hace esto porque realmente uno se pregunta de dónde saca el tiempo. Encima la cargaba porque ahora que se ha convertido en una señora, porque se ha casado hace poco, para hacer todo lo que hace. Bueno, para los que no lo conocen, Luis también, cuando uno lo ve en las redes, uno lo ve y dice, ¿cómo hace? ¿Cuándo para Luis? Por eso siempre arrancamos con la misma pregunta para decir, bueno, ¿quién es Luis? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cuál es su historia de vida? Bueno, gracias por... Y Ana Clara, sí, una genia. Bueno, mi nombre es Luis, como bien decís, tengo 44 años, casado con Macarena hace unos 13 años, con 5 hijos, así que te diría que hoy mi principal ocupación, prioridad es la familia, por supuesto. Y nací en Capital Federal, una familia con todo resuelto, por decirlo de alguna manera sencilla, por lo tanto, en casa nunca faltó nada y pude ir me invitaron a ir a escuelas privadas, con la particularidad que en la secundaria me fue de mal a muy mal a pésimo. Digo, las categorías entrarían en las peores categorías de rendimiento académico y de comportamiento. Y de hecho terminé repitiendo tercer año de la escuela secundaria. Y ahí, en una movida creo que muy inteligente por parte de mis padres, me cambiaron de escuela. Pues podría haber seguido en la misma y creo que no hubiese cambiado nada para mí o no hubiese tenido un cambio en mi rendimiento. Y en esta segunda escuela, que también era privada y muy parecida a la primera, terminé abanderado. ¿Sí? Así que fue como muy particular el caso y siempre digo que eso, haciendo un acto de conciencia, fue lo que determinó también mi vocación y mi profesión, porque yo no tenía demasiado registro de por qué me iba mal en la primera escuela y por qué me fue bien en la segunda, porque realmente eran muy parecidas, hasta compartían docentes y todo. Y de hecho, el último día de clase de la secundaria, que yo estaba con la bandera a fin de año, con el acto y todo, mi mamá me preguntó, ¿por qué no estudiaste antes? ¿No? Y es algo que yo nunca me había preguntado, nunca había hecho ese análisis, porque ella había sufrido mucho cuando me iba mal y repetía y me portaba mal y me ponía amonestaciones. Y esa pregunta me obligó a pensar. No lo había analizado hasta el momento. Y en ese pensamiento fue que en la primera escuela yo no estaba cómodo, era una escuela demasiado formal para mi gusto y mi estilo, donde al docente se lo trataba de usted, donde no había un vínculo personal más allá de lo académico, esta cuestión más bancaria de la educación, de bueno, este es el contenido, aprendételo y rendí un examen y responder lo que yo quiero. Y en esta segunda escuela, donde terminé abanderado, de repente con los profes había un vínculo, me hice amigo de algunos de ellos me recomendaron lecturas, películas fuera de la currícula, lo que me sirvieron a mí para estar
más en eje, más encaminado, más a gusto. Y eso hizo que las cosas después sucedieran solas, que ya no tuviera más ganas de portarme mal, que me gustara estudiar y que disfrutara haber terminado de esa manera la escuela secundaria. Y cuando mi mamá me hace esa pregunta y me pongo a pensar en todo esto, decidí dedicarme a la educación. ¿Sí? Fue como una decisión de decir, bueno, hay una gran transformación cuando la educación sucede de la mejor manera y esa transformación es tan profunda que realmente modifica la trayectoria de vida de las personas. ¿Sí? Cuando uno genera las condiciones para que se dé un acto educativo que implica aprendizajes, un proceso dialéctico de ideas, de conocimientos, de construir nuevos aprendizajes, es súper transformador. Y a eso le agrego que cuando yo tenía 15 años, la verdad que empezó a preocuparme mucho lo que veía en la calle. Insisto, yo venía a un lugar donde todo estaba resuelto en términos materiales y empecé a ver un montón de personas y un montón de situaciones donde decís, acá no hay acceso a alimentación de calidad, no hay acceso a agua potable, no hay acceso a educación de calidad, no hay acceso a justicia de calidad. Hoy lo digo en estas palabras, cuando tenía 15 años lo decía más simple, era una tristeza, una preocupación por ver a personas en situación de precariedad. Entonces empecé a dedicarme cada vez más a eso y cuando terminé la escuela secundaria, estas dos variables determinaron mi decisión académica. Dije, lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que me llama a hacer el mundo, en definitiva, es poder lograr que más personas que la están pasando mal la puedan pasar mejor. Y creo que la educación es la herramienta, el arma o lo que querramos más poderosa para transformar vidas. Entonces estudié para ser maestro de nivel inicial, que era como empezar el camino, después maestro de grado y por último el profesorado en ciencias de la educación, a la par que sería con un montón de actividades, lo social, también lo pastoral, estuve mucho tiempo ligado a la Iglesia Católica, haciendo misiones, etcétera. Tengo pinta de cura, entonces andaba muy bien. Esa dedicación iba muy bien con la actividad y eso fue como un gran rompecabezas donde terminé de decidirme por mi vocación y mi profesión, uniéndolo. Tengo que confesar que para mis padres fue una pésima noticia que yo me dedicara a la educación y a los pobres. De hecho, citando textual a mi padre, pagué 13 años de educación privada, pues yo repetí un año, entonces fueron 13 años, pagué 13 años de educación privada para que seas un maestrito que se va a dedicar a los pobres. Era realmente una pérdida de tiempo total según su criterio, pero para mí era tan fuerte la vocación y el gusto por dedicarme a eso y el disfrute que dije, es por acá. Y hoy con 44 años no me arrepiento ni un poquito. No sé si querés que cuente un poquito los primeros trabajos, Juan Carlos, No, ¿qué te sí, interesa? me interesan dos cosas de lo que decías en esta primera parte, y voy a empezar a lo ruso, de atrás para adelante, más allá de esa reacción que, bueno, es una reacción de padre, digamos, uno cuando tiene hijos va comprendiendo algunas cosas digamos, de lo que nos pasó a nosotros con nuestros padres, más allá de esa reacción de padre, con el tiempo se atemperó esa mirada y te acompañó y validó, por supuesto, lo que estabas haciendo, ¿no? Eh, Más o menos, es como, a ver, te cuento. A los 2 años de terminar la escuela, yo ya estaba en la mitad de la carrera de profesorado en ciencia de la educación, ya era maestro de nivel inicial. A los 3 años, perdón, de terminar la escuela, decido irme un año a vivir a Banderaló, partido de General Villegas, una localidad de 1000 habitantes, para hacer actividades pastorales, o sea, irme a misionar, como quien dice, pero un año entero, en lugar de una semana en invierno y una semana en verano, era un año entero, de hecho viví en la parroquia, y además quería sumar la experiencia de escuela rural. Cuando le comuniqué esto a mis padres, me dijo literalmente, me dijo papá, bueno, ahora vas a ser un linchera catequista, me habla como una categoría nueva. Y a mí esas cosas, honestamente, por edad, por rebeldía, por lo que fuere, fortalecían mi decisión. O sea, mientras menos le gustaba a mi papá, más me gustaba a mí, era una cosa. Pero porque mi fuego y mi vocación iban por ahí.
al día de hoy, como te comentaba, una familia de cinco niños, en una casa, el desafío de un país complejo para ir al día con las necesidades de alimentación, educación, salud. Honestamente, en mi entorno familiar me siguen diciendo, deja de dedicarte a eso y ocupate de hacer plata para tu familia, para tus hijos. Y acá es medio creer o reventar, ¿no? Pero yo nunca he planificado demasiado esa carrera profesional y bueno, y cómo voy a hacer la plata y dos casas. No voy por lo material, pero sin embargo son esas frases o esa creencia de que cuando uno hace las cosas con vocación, con dedicación, con mucho profesionalismo, pues la verdad que le meto mucho profesionalismo a todo lo que trabajo, el resto acompaña. ¿Sí? Yo te puedo decir con mucha alegría y con mucha emoción que a ninguno de mis 5 hijos le falta un plato nutritivo, le falta educación. Si quieren aprender a jugar al tenis, pueden hacerlo. Tenemos una vida cuidada, tenemos un techo y todo eso con el trabajo desde lo social y lo educativo. Entonces, es como para responderte la pregunta, hay como una dicotomía entre dedicarte a algo que te dé más plata, meterte a trabajar en una empresa, en responsabilidad social, basta de las fundaciones, y al mismo tiempo me enorgullece lo que haces, te felicito por lo que haces, qué bueno lo que haces, es como esa cosa, y yo me alimento de los resultados, digo, de que sé que vale la pena hacer todo este trabajo por el impacto que tiene y es como responder esa pregunta, ¿qué necesita el mundo? Bueno, necesita más oportunidades, generar espacios de desarrollo para comunidades. Y yo, lejos de compararme, te comprendo mucho. Yo soy mayor que vos muchos años. Tengo 4 hijos que ya están, bueno, algunos ya terminando la facultad y otros a punto de terminarla, pero también esas cosas pasaban porque algunos, por ejemplo, me acuerdo no hace muchos años, se sorprendían cuando decía, bueno, pero vos sos el director ejecutivo de FEDIAP y no cobrás. No, le digo, FEDIAP es una ONG, y somos todos dadores de tiempo y de esfuerzo, digamos, y en realidad Claro, mi sueldo, más allá de quien me lo pagase en aquel momento, ahora estoy recién jubilado, mi sueldo tiene que ver, por un lado, por el convencimiento de esa gente que lo que estaba haciendo valía la pena para las escuelas, y por otro lado, porque uno le respondía con hechos y con, no sé si con logros, pero con avances en algunas cuestiones que eran importantes. Este tema de que vos planteabas de la visibilización de lo que pasa en el medio rural es un tema que nos tomamos muy en serio porque en realidad eh, hablabas de dicotomía recién y es dicotópico que la Argentina, que depende tanto de su producción, bueno, ahora se dice agrobioindustrial o de su producción del medio rural, tenga tan poca importancia o tan poca visibilidad el tema de la educación. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de vos. no, La otra pregunta que tenía que ver era cómo ibas alimentando ese fueguito, digamos, cuáles eran las metas que si te las ponías o cuáles eran esas cuestiones que vos decías, bueno, más allá de que me convierta en un catequista linchera, el camino es por acá, digamos, cuáles eran esos primeros logros que te iban sosteniendo en el tiempo. está buena la pregunta. Bueno, mis primeros empleos tuvieron que tener que ver con el aula, o sea, la docencia, y eso implica la planificación, el ponerse objetivos de aprendizaje. También tuve experiencia donde el alumnado como que editó ese archivo de cuáles son los objetivos, porque ellos venían con sus cosas, mientras más adolescentes con más cosas venían, y yo con mi historia de lo que había vivido de una escuela donde la pasaba mal y me iba muy mal, y pintaba para fracaso, y otra escuela donde terminé con el mejor promedio y pintaba para un éxito corporativo. Bueno, después tomé mis decisiones, pero muchas veces cuando el alumnado venía con algunos temas con respecto a los proyectos de vida o si valía la pena o no el esfuerzo, la verdad que yo paraba toda la currícula y bueno, charlemos de esto, qué esperan ustedes de la vida, vale la pena o no. Digo, esas conversaciones creo que hoy día las recuerdan, no creo que recuerden la diferencia entre los persas y los etruscos, digo, eso Totalmente. puede ser irrelevante. Y después fue como, después de esa experiencia de docencia, ese año en Mandelaró para mí implicó un aprendizaje gigante, porque yo tomé la decisión en marzo de 2001 y en 2002 me fui a vivir, por lo tanto todo el 2001 fue un año de planificación de todo lo que yo iba a hacer en Mandelaró.
Y a la semana de llegar usé toda esa planificación para prender el fuego del asado, porque me había olvidado de algo muy importante que es la gente. Yo había planificado en mi imaginario un montón de cuestiones y la primera semana escuchando a la gente empezás a entender dónde están sus dolores, dónde están sus sueños, dónde están sus experiencias pasadas, sus objetivos, dónde le duele y decís, bueno, de esto es lo que hay que hacer, lo que la gente está sensibilizándose con respecto a posibilidades y no porque sí, digo el año 2002, una enorme crisis en Argentina, a comedores, etcétera, y bueno, parte del trabajo tuvo que ver con lo que estaba pasando en ese momento y no con lo que yo había planificado en mi cabeza. Y después fue entrar en el mundo de las organizaciones sociales. Cada organización social, cada fundación tiene una misión distinta. Entonces, lo que aprendí es, bueno, focalizar en esa misión, elaborar una visión con B corta con respecto a esa misión. Digo, si armamos una fundación para dar oportunidades de educación superior a personas de bajos recursos, ¿cuál es la visión? Y que las personas de bajos recursos puedan estudiar, convertirse en profesionales y desarrollar planes de vida muy por encima de sus expectativas, de sus familias y mejorar su calidad de vida. Entonces lo que aprendí es que, bueno, todas las acciones tienen que apuntar hacia esa visión para cumplir la misión de la mejor manera. Y hoy día eh, estoy con 4 o 5 proyectos y en cada uno de esos proyectos trabajo con esa metodología. Digo, entender para qué estamos acá, qué es lo que queremos que pase de acá a 10 años, cuáles son todas las cosas que tenemos que hacer para llegar de la mejor manera a eso que queremos que pase. Y en concreto uno va poniendo como metas chiquitas. Digo, hoy día soy el director ejecutivo de la Fundación Encender, que es uno de mis trabajos, y tenemos 2 programas, uno de capacitación técnico profesional y otro de becas universitarias. Todo para jóvenes con vulnerabilidad social y económica. Esto es en la provincia de La Pampa. Y a cada curso le ponemos un objetivo de cuántos queremos que se inscriban, cuántos queremos que terminen, de esos que terminen, cuántos queremos que se empleen en el oficio para el cual se formaron. Y con ese foco y con esas métricas trabajamos profundamente para lograrlo, siempre poniendo a los beneficiarios en el rol más protagónico. Sus decisiones son las más importantes. Entonces yo cierro con esto, Juan Carlos. Yo cuando trabajo en proyectos educativos o sociocomunitarios, mi frase es, mi objetivo es que las personas cumplan sus objetivos. El desafío es que los puedan plantear. A veces es tan cruda la realidad o tan urgente la vida que a veces no hay tiempo de planificar o de ponerse objetivos. Pero mi objetivo es que las personas puedan cumplir sus objetivos. ¿Sabés qué? Ahora vamos a hablar bueno, hace poquito vi que estabas en Fundación Encender y vi un par de proyectos muy interesantes, desde chofer de camiones al tema de maquinarias. Me pareció muy piola porque uno siempre está en buscando qué está haciendo la gente que uno en verdad admira, no lo digo porque te tengo enfrente, pero hay dos cosas que me parecen muy interesantes de lo que decías. Una, siempre la repito y aprovecho otra vez para ponerme para atrás y decir que soy mucho más grande que vos. Eh, en los 70, César Isela tenía una samba que decía: Pensá vos por vos mismo que mañana seremos dos. En esta, que me parece que es el primer secreto de los proyectos, que es ser lo más humilde posible respecto al tema de las expectativas, empezar con cosas chicas y no grandes sueños y pensar que a partir de una cosa va a cambiar todo, porque la realidad es heterogénea y compleja y cada vez más. Me parece que Totalmente. esa es una cosa que le cuesta mucho aprender, es un modelo mental que hay que romper y que a veces es bastante, a veces producto de la necesidad de la gente, otra vez es producto de que uno quiere resultados inmediatos o de lo apresurado del tema a los borbollones que uno va a ver la vida, pero esas cosas de poner objetivos que sean chicos, que sean comprobables, que puedan pedirse, que la gente los pueda compartir. Ese es me parece, un gran aprendizaje que las organizaciones tienen que tener. Y el segundo, que lo dijiste en otras palabras, pero que también creo que es muy importante, que uno tiene que trabajar con la gente y no para la gente. Y no es que parece una frase hecha. Es un tema importantísimo el poder escuchar
y el poder sentarse para ver, decías, cuáles son sus dolores, cuáles son sus preocupaciones. Y esto también es un aprendizaje, perdón por la redundancia o por otra vez repetir ese término, es una gimnasia que muchos de los que están en las organizaciones, pero también en las escuelas, a veces les cuesta, porque uno llega con su fórmula y dice, bueno, para este problema, esta es la solución. Señor, para este problema es lo que yo estoy viendo, veamos lo que está pasando a aquel que nació acá y que está en este momento sufriendo, ¿no? Yo creo que son dos tips y muy importantes para las organizaciones, incluso para el modelo educativo, para el sistema educativo, donde tiene que escuchar a chicos que a veces en el único lugar que pueden ser oídos son en la escuela, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso es recuperar también el rol de la escuela como alfabetizadora, pero también como el ámbito de sociabilización, y la sociabilización, como bien decís vos, es particular, es personal, cada alumno llega a la escuela con su historia, con sus sueños, con sus dolores, y eso conforma una comunidad educativa, y si uno está atento a eso, se pueden realmente hacer grandes cosas, y por el contrario, cuando uno dice, no, vamos a imponer este modelo y todos se tienen que parecer lo más posible a este perfil, y bueno, hay mucha gente que no encaja, que no se ajusta, que queda en el camino, lamentablemente, y ahí la escuela deja de cumplir su función, en definitiva. Así que está bueno tu análisis, Juan Carlos, comparto a full. Buenísimo. Bueno, antes de llegar a Fundación Encender, tuviste un Sí, camino muy largo y muy rico, que creo que no solamente eh, la gente que te tuvo al lado lo aprovechó, sino que seguramente aprendiste mucho, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que diste ya más metido en el mundo de lo social? está buenísimo. De lo que decías, tomo esa segunda parte. Aprendí mucho. Después, sí, el impacto uno no lo puede dimensionar muchas veces en lo demás, pero sí que aprendí, eso lo tengo clarísimo y lo disfruto un montón y sigo aprendiendo muchísimo. Me falta un montonazo, obviamente. Bueno, después de ese tránsito por Banderaló, que estuvo espectacular, volví a trabajar en escuelas y bueno, tengo que confesar que tal vez mi forma de trabajar, mi forma de ser, mi ansiedad me dijo, bueno, por ahí voy a poder trabajar mejor con el sistema educativo desde afuera que desde adentro. Me dejé de sentir cómodo en el sistema educativo en general. Es un tema mío, no estoy haciendo una crítica al sistema, sino lo que me pasó a mí en ese sentido. Y ahí me volqué al mundo de las organizaciones sociales. Trabajé un año coordinando proyectos con la Fundación Horacio Sorraquín, que es una fundación que ¿Mm? basa su propuesta en ¿Mm? formación en valores. Y ahí llegó una oportunidad muy linda, que es desde la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, ACREA, o CREA, como se lo conoce, que era coordinar el proyecto EduCREA, el vínculo de más de 2.000 productores CREA, productores agropecuarios, en prácticamente todo el territorio que va del río Colorado hacia el norte del país, el vínculo de los productores con escuelas, escuelas rurales, escuelas urbanas en su minoría y, por supuesto, escuelas agrotécnicas, agropecuarias, públicos, privadas, etcétera. Tuve 3 años y medio trabajando en ese proyecto, aprendiendo mucho, trabajando con muchas personas. Y si tuviera que recuperar una perla o la joya de esos 3 años y medio, fue a los 2 años de estar ahí con varios proyectos, varios programas, participando en jornadas de FEDIAP. Gracias a una jornada la conocí a Gustavo Van Sindler, con quien fuimos a trabajar el tema de prácticas profesionalizantes en varias escuelas. O sea, era esa red que vivimos entre todos, que derivaba de muchas cosas muy piolas. Pero la joya fue un día trabajando con el equipo del proyecto, dijimos, bueno, ¿qué es lo más valioso que tiene ACREA para transferirle al sistema educativo? Y después, eso sí, fue una lluvia de ideas, donde dijimos varias cosas, y no me acuerdo quién dijo la metodología CREA. Esta capacidad de reunirse una vez por mes en un ámbito de confianza, compartir en qué estaba cada uno, cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus aprendizajes, que alguno de los productores dijera, a mí lo que me desafía es esto y me gustaría escuchar a todos qué opinan con respecto a esto. Dijimos, claro, esa metodología es espectacular y es en beneficio del que abre un caso y recibe las propuestas, de todos los que escuchan y aportan sus propuestas, porque en definitiva están todos un poco en la misma, son todos productores de un mismo territorio, no es tanta la diferencia.
Y dijimos, ¿qué pasa si transferimos esto y armamos los grupos CREA de escuela? Como que para que varias escuelas de un mismo territorio empiecen a reunirse con esta metodología de casos y que además armen una agenda compartida de capacitaciones y cursos que hoy en día el sistema no les está ofreciendo. Y fue así que lanzamos el primer grupo CREA de escuela. La primera reunión fue la Escuela Agropecuaria de Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, con Liliana, que estaba directora en ese momento, y fue realmente espectacular porque había escuelas de todos los niveles, de todo el tipo de gestión, con especialidad, sin especialidad, sentándose a conversar. Yo en su momento lo dije de esta manera. Fue hablar de la cocina que se estaba prendiendo fuego, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del problema de educación apuntamos para afuera, que el sistema, que esto, que lo otro, que las familias, y nos cuesta reconocer lo que no anda dentro de la escuela, o sea, dónde estamos fallando nosotros. Y esta vez todos los equipos directivos pudieron compartir eso, se presentaba un caso, el resto contaba su experiencia o daba sus sugerencias y todos salían muy enriquecidos. Entonces, esa fue la joya del proyecto en Educrea después de 4 años y medio, donde la satisfacción que tengo, yo estuve de 2010 a 2014, es que hoy día siguen funcionando los grupos de CREA de escuela y cada vez hay más, y se están armando nuevos grupos de escuela. El otro día me hablaba un compañero de Misiones, que está muy vinculado con la CEFA también, y me decía, este año lanzamos los grupos CREA de escuela, y él no sabía que yo había estado involucrado en el nacimiento del proyecto, así que fue como muy lindo el rebote, y de esos grupos también salía una agenda. Hagamos congreso de educación, me acuerdo que llevamos a Facundo Manes a Trenquelauquen para que dé una charla sobre neurodiversidad y neurociencias a maestras rurales y maestros rurales de Trenquelauquen, algo que nunca hubiesen accedido, y mucho menos en Trenquelauquen. Así que fueron muchas cosas que fueron sucediendo. De ahí pasé, y tiene que ver con la cantidad de hijos que iban naciendo y mi necesidad de viajar menos. Ya tenía 3 niños chicos y dije, bueno, no puedo irme los domingos a la noche y volver los viernes, ¿viste? Me estaba perdiendo muchas cosas yo también y pasé a ser director ejecutivo de una fundación, que es la Fundación Integrar, que da becas terciarias y universitarias a jóvenes de barrios populares, villas, como le dicen, y estuvimos trabajando mucho en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, en barrios como la Villa 31, 2124, Fuerte Apache, Ciudad Oculta, La Cava, Ricardo Rojas. Y como yo tenía mucho vínculo con CREA, dije, ¿qué pasa si esta metodología la ponemos al servicio de productores que quieren aportar a programas de becas? Entonces se armó también un programa de becas a nivel federal. Y eso fue una enorme y gran alegría. Tuve 3 años al frente de la Fundación Integrar, muy satisfactorio, con mucho aprendizaje con respecto también a esa vocación de progreso de los jóvenes, a lo que iba sucediendo, y con mucho crecimiento, pues cuando yo entré teníamos 30 becas y cuando me fui 3 años y medio después, estábamos ya con 400 becas, así que realmente hay mucho por hacer todavía. Luego emprendí junto a 3 socios, donde desarrollamos lo que se llaman las empresas B, que son empresas creadas con un propósito ambiental o social, en nuestro caso un propósito social, donde buscábamos integrar la diversidad social para que trabajen juntos empresas con líderes comunitarios de barrios populares y varios modelos de trabajo para generar impacto. Y luego ahora hoy tengo 2 trabajos principales, uno es el que mencionábamos, que es la Fundación Encender, que lo particular es que un empresario de La Pampa me llamó y me dijo, quiero armar mi fundación, quiero dar oportunidades a jóvenes de La Pampa. Bueno, te ayudo a armar la fundación. Entonces hicimos un trabajo de 6 meses para no solamente darle formato a los programas, sino ponerle un nombre, inscribir en la Inspección General de Justicia, armar una metodología, los procesos, todo. Y cuando estaba todo armado, me mira y me dice, ¿y esto cómo se maneja? No estaba en mis planes, pero bueno, me pareció una linda forma de seguir acompañando ese proyecto. También estoy como director de inversión social de una fundación donante. Es un trabajo nuevo para mí, porque siempre fui el que estaba detrás de los fondos, detrás de los recursos, y de repente a través de estas fundaciones poder acompañar a otros en sus proyectos. Entonces somos una fundación donante y estamos con 20 proyectos, sobre todo en las provincias de Jujuy, Chaco, Misiones, Salta, lo que es NOA y NEA, algo de Corrientes, Córdoba y Santa Fe también, y ahora empezando en Río Negro también.
Y además, lo que nunca pude soltar es la parte del aula docente. Entonces, doy clases en un instituto de formación para mandos medios y doy talleres de sustentabilidad en una academia que se dedica específicamente a lo que es sustentabilidad. Por último, y perdón Juan Carlos por este monólogo, eh, por estas cuestiones, bueno, vamos a decirlo de una forma concreta, digo, creo que cuando uno hace bien las cosas, los resultados llegan. Entonces, trabajando mucho y creo que trabajando mucho de forma profesional, con conciencia, buscando buenos resultados, involucrando a la gente, hay algo que se llama boca en boca, la gente va comentando y eso derivó que este año me llamen de 2 o 3 empresas para poder hacer proceso de consultoría en todo lo que tiene que ver impacto social. Para una empresa fue armar el área de sustentabilidad, para otra empresa es desarrollar una línea de impacto social, ya tenía muchas líneas de impacto en otros temas, le faltaba lo social. Entonces me encontrás hoy día terminando de armar mi consultora junto con otros profesionales para poder dar respuesta a todas esas empresas que hoy día genuinamente están buscando aportar a sus comunidades, generar impacto y no estarían en condiciones de desarrollarlo o no saben cómo hacerlo o quieren hacerlo de la manera más profesional posible, entonces dando soluciones de ese tipo. No sé si contesté la No, pregunta. seguro. Voy a hacer ahí un paréntesis con lo de Educrea, que es un gran trabajo. Contarte que pues, en mitad de junio estuvimos en Virasoro. Yo también hacía mucho tiempo que no viajaba, pero bueno, hubo una reunión. Estamos ahí en una etapa de transición de algunas cosas de FEDIAP. Sobre Sí, todo transición mía, en función a la edad. claro. Y, y, y justamente un par de semanas atrás había sido la primera reunión, la reunión de inicio de lo que iba a ser un CREA entre el norte de Corrientes y Misiones, que era el primero, y en esa semana misma había gente de la Cruzada Patagónica en la reunión, se había realizado la primera reunión para hacer el primer Educrea patagónico con base en Junín de los Andes y en las escuelas de la Cruzada, así que bueno, tu semillita ya pasó el río Colorado para abajo y está de otros lados, así que bienvenido sea aquello que hacías. Quería preguntarte de esto de la vinculación con el mundo de la empresa y, y en esto que planteabas de lo que te decía el empresario de La Pampa, bueno, ¿cómo se hace? Eh, yo recuerdo hace muchos, hoy estoy muy en retrospectiva. Hace muchos años, cuando era un asesor externo del Consuec, a mí, a Carlitos Álvarez, que ocupaba la parte de comunicación de Consuec, Carvap nos llama por Jimmy Murphy, porque hacían en Sierra de la Ventana un congreso que después, al poquito tiempo, hubo uno, creo, de los primeros congresos CREA, pues iban a hacer un congreso, Carvap ocupa o vincula a los productores, sobre todo de Buenos Aires y de La Pampa, y iban a hacer un congreso y como tenían que ver con el tema de la educación y en ese momento también estaba CREA comenzando con esta historia, a alguien se le ocurrió colocar, no a nosotros que nos llamaron después, como lema educar nuestra mejor inversión. Entonces, nosotros estuvimos mucho tiempo dándole vuelta a qué íbamos a hacer, pues nos pidieron que tratemos de animar la primer parte del Congreso, porque después, bueno, había cuestiones técnicas, y con Carlos me acuerdo que discutíamos mucho en el sentido de decir, bueno, ¿por dónde le entrábamos? Al final lo que hicimos fue optar por hacer una especie de taxonomía del lema. Entonces, Ya, hicimos que puedan trabajar las 4 palabras por separado para después hacer una cuestión en conjunto, es decir, para el socio de Carvap o para los presentes en el Congreso, cuál era el significado de la palabra educar, que ellos qué entendían por educar, eh, qué consideraban, ya que formaban parte de una organización, el término nuestro, es decir, nuestra mejor idea, digamos, que era nuestro, que era también para ellos qué significaba ser el mejor, el que llegaba por mérito, por esfuerzo, o el que llegaba a los codazos o acomodado, y el tema de la inversión, es decir, digamos, valía la pena porque también en esas discusiones, y ahora voy a concreto a lo que decía, me acuerdo que en esa discusión estaba mucha gente con, podías discutirlo o no, pero que con un criterio formado decía, bueno, a ver, tampoco me embromen, yo pago mis impuestos, es el Estado el que se tiene que ocupar de esa cuestión, entonces el educar nuestra mejor inversión, por ahí andaba. Ya, en concreto la pregunta es,
eh, vos ves que con el paso del tiempo ha cambiado, hablábamos hace un ratito de los modelos mentales, ese modelo mental de pensar de que la empresa lo que hace es dar trabajo, estar tratando de estar en la comunidad, tratar en la Argentina de pagar la caterva de impuestos que hay, y ahí nomás, o están dando un paso porque están convencidos que si la gente está mejor y está bien educada también en el fondo les termina en el buen sentido de la palabra, sirviendo a ellos y a la comunidad. Una buena pregunta, gracias. Esto último que me decís me hace acordar de esa frase de Sarmiento, ¿no? Si no lo haces por caridad, hacelo por miedo. Por Digo, miedo, claro, vale, totalmente. vale la pena invertir en educación, al menos por miedo. A ver, yo no sabría decirte proporciones y no sé si hay en capacidad de decirlo, pero creo que siempre hubo de todas las mentalidades, ¿no? Yo creo que hace 100 años había empresarios que hacían enorme trabajo por sus comunidades y empresarios que en su esquema mental era yo pago mis impuestos, que el Estado se ocupe, y otros que no hacían ninguna de las dos cosas, como siempre. Pero en definitiva creo que hoy eh, tal vez sea la misma proporción. Lo que hoy tenemos es mayor capacidad de obtener información, mayor capacidad de organizarse y de aprender del pasado, y más profesionales dedicados a generar soluciones a temas sociales y ambientales. Entonces, capaz que la proporción es la misma, hoy se maneja distinto. Yo lo que sí veo es que los modelos mentales son, hay un problema, el problema no es mío, yo hago bien las cosas, entonces entre el problema y yo hay un muro, ¿no? Que a veces se ve geográficamente esto, ¿no? Una empresa, un muro, una villa miseria, un barrio cerrado, un muro, una villa miseria, y claramente las cosas funcionan muy distinto de un lado y del otro del muro. Hay otras personas, dentro de las que me incluyo, que pensamos que si hay un problema, yo soy parte del problema, no puedo, por más que queda 3.000 kilómetros de mi casa, soy parte de ese problema, porque creo que hay un ecosistema grande del cual todos somos parte, y a mí me gusta sentirme parte de la solución, que es como el subítem de este paradigma. Digo, si soy parte del problema, quiero ser parte de la solución. Eh, Otra forma de sentirse parte del problema es ser parte de los panelistas que critican y acusan y no salen del Twitter de defenestrar Totalmente. gente y no aportan demasiado a las causas. Y yo creo que este nuevo paradigma evolucionó, y ahí sí respondo, evolucionó hacia un modelo mucho más profesional, mucho más hiperconectado a nivel global, con un montón de experiencias. Y te cuento la experiencia de La Pampa. Este empresario me llama y me dice, mira, nosotros en la empresa queremos armar una fundación para dar becas terciarias universitarias. Y mi primera pregunta es, ¿cuánto sabemos del problema? Entonces, los primeros 2 meses fue reunirnos con las municipalidades, con las iglesias evangélicas, con los centros de salud, con el Ministerio de Educación, con los directores de las escuelas, dimensionamos el problema. ¿Qué nos dimos cuenta? Que había un montón de jóvenes con vulnerabilidad económica que terminaban la escuela secundaria, que venían de una familia súper sacrificada, de la economía informal, que tenían mucha ganas de ir a estudiar, pero no contaban con lo que hoy serían 100.000 pesos para irse a estudiar a Santa Rosa, General Pico. Ahí está el problema. Listo, lo dimensionamos. Pero nos dimos cuenta de otra cosa que no estaba en los planes de nadie, que es, hay un montón de jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica, de familias muy sacrificadas, con economía informal, que quieren progresar, y esos jóvenes no terminaron la escuela secundaria. Por lo tanto, aunque quieran, no se podrían ir a estudiar. Entonces dijimos, bueno, armemos los cursos de formación técnico-profesional, maquinaria agrícola, asistente de cabaña para criollos, manejo de camiones y oficios digitales, para que sin necesidad de terminar la escuela secundaria puedan capacitarse, formarse e integrarse a la economía formal. ¿Y sabes qué pasó, Juan Carlos? Una vez que terminaban el curso, se certificaban, pues certifica la Subsecretaría de Educación y Trabajo de la provincia de La Pampa, del Ministerio de Educación, y además los que hacían 4 formaciones obtienen un certificado de INET, nada más y nada menos. Todo un trabajo de articulación que hicimos. Aquellos que terminaban los cursos, que empezaban a trabajar, ¿qué es lo primero que hacían? Bien Se estudiado. anotaban a hacer la escuela secundaria. Entendían que tienen un pendiente consigo mismo que los dignifica y que les da sentido para seguir. Entonces, creo que hoy lo que existe es eso. Si queremos ser parte de la solución, el enfoque es profesional, es entender el problema, involucrar a las personas e ir desarrollando soluciones con las personas y comprobar el impacto, no quedarse con la foto de todos con el certificado
sino que ver cuántos de esas fotos mejoraron su situación laboral, están accediendo a una vivienda, alimentos de calidad, y mirando hacia el futuro, sus hijos van a tener oportunidades que ellos no tuvieron. Y de eso se trata, en definitiva, la transformación social. Cuando vivimos en una sociedad que está en permanente crisis y yo no estoy haciendo un análisis desde lo político, es más, siempre planteo lo mismo, digo, yo trato de focalizar el problema o la vinculación con el Estado. Después el gobierno será de Juan o Pedro que gestionará el Sí, Estado, pero es el Estado, en definitiva, el interlocutor de muchas cuestiones. Y cuando uno vive en una sociedad, en un estado de crisis bastante prolongado, yo siempre también trato de plantearme primero para mí, decir, bueno, es decir, hay que tratar de en algún momento parar la pelota y ver a dónde empezar a poner los esfuerzos, porque lo peor que le puede pasar a una crisis es perpetuarla, ¿no? Naufragar en la crisis, perdón, surfear la crisis, la podés surfear un ratito y después sí. te empiezan a cansar las piernas, las manos y después la cabeza. Eh, eh, han proliferado en esta historia de la cantidad de problemas o de la crisis en general que tiene el país, han crecido, han florecido un montón de organizaciones y también han caído un montón de organizaciones. A mí me ha pasado en el último tiempo de ver 2 o 3 organizaciones que que no es que no le encuentren más la razón de ser, que no le encuentran una forma de poder insertarse para tener un proyecto que sea viable. La pregunta, una de las últimas, ya para no robarte más tiempo, que quería, y anoche lo estaba pensando, es ¿a dónde tiene que fortalecerse una organización del tercer sector para poder hacerle frente a este mundo de tanta incertidumbre, que no solamente lo tiene la organización, sino también las personas y también el empresario o aquello? Nada. ¿Vos dónde crees, con tu experiencia, que tiene que fortalecerse la organización? Qué pregunta difícil. A Bueno, ver, la pasamos para marzo. no, a ver, lo que se me ocurre, yo tengo como dos grandes teorías. Una es, tengo un montón de teorías, pero con respecto a esta pregunta, yo me enamoré mucho de un concepto que fue un documento que me llegó que decía invertir en capacidades, ¿no? Creo que las organizaciones sociales tienen mucha vocación, mucho empeño por cumplir su objetivo y su misión, y está bien que así sea, pues sin eso no sería una organización social. Puede pasar que en tanta vorágine, en tanta entrega, en tanta vocación, se le dedique poco tiempo a lograr solidificar sus bases, sus cimientos, capacitar a sus equipos, contratar talento de primera. eh, por eso, pues la realidad es tan compleja, la crisis es tan grande que, bueno, uno termina a veces, te lleva puesto, como quien dice. Entonces, este concepto de invertir en capacidades para mí es fundamental y hoy día es mi forma de trabajo. Desde el día que me llamó, esto fue en febrero del 2021, que me llamó este empresario de La Pampa, y el primer programa lo lanzamos en junio. Y a veces me decía, Luis, ¿cuándo arrancamos? Y yo decía, "Y cuando estemos fuertes". Nos faltaba ir al gimnasio. Yo decía, vamos al gimnasio más todavía. Hay que lograr lo de INET, hay que lograr que la subsecretaría nos atienda, hay que entender mejor el problema. Bueno, hoy día, hace 3 años que arrancamos con los programas y ya pasaron más de 150 chicos, espectacular. Entonces, invertir en capacidades me parece un concepto fundamental para todos los órdenes de la vida y las organizaciones sociales tal vez son las que menos miran eso y puede llegar a ser un error. Y aprovecho para dar un mensaje a los sponsors, también a las empresas donantes, de que está buenísimo dar recursos para que las ONG se profesionalicen, hagan sus planes estratégicos y contraten talento, porque de esa forma se obtienen mejores resultados. Y el segundo tema me parece que es el proceso dialéctico permanente que tiene que haber entre las organizaciones sociales y sus destinatarios, y también sus socios, sus sponsors, sus voluntarios. Ellos todos pueden aportar una mirada desde su experiencia, de lo que está viendo de su lugar. Entonces tiene que haber una retroalimentación permanente. A veces uno se enamora de su idea por la vocación, por el fuego, porque hay un buen resultado, y hoy el mundo cambia tan rápido que las ideas tienen que ir cambiando más o menos a esa velocidad, los modelos de intervención, los procesos metodológicos.
Y a veces uno termina cambiando por crisis, que es el cambio más doloroso y más peligroso, es lo que nos pasó en pandemia. Todos tuvimos que adaptarnos a algo que nos llevó puesto, pero creo que cuando uno le dedica tiempo a evolucionar porque quiere crecer y mejorar las cosas, es mucho mejor el resultado, es menos doloroso y más fácil hacerlo. Y creo que esa información la tiene tu beneficiario, tu destinatario. Y es esto, es preguntarle qué te sirve de lo que estoy haciendo, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta, o qué puntos de dolor tenés. A mí me gusta preguntar a la gente cuáles son las piedras en tu zapato. ¿Qué piedritas tenés ahí que te están pinchando? ¿Qué te molesta hoy en día? Porque si uno genera soluciones para eso, el impacto va a ser muy grande. Así que creo que es por ahí, invertir en capacidades y retroalimentación permanente con todas las organizaciones y personas con las que se está interactuando. Hace un par de meses, hablando con tu tocayo y un conocido en común nuestro, Luis González Benzano, le, Eh, le comentaba a Lucho que un día en Cataluña, en Barcelona, descubrí en uno de los viajes de laburo una organización que estaba trabajando con una palabra que nunca la había escuchado. Y me puse los anteojos por la vejez para ponerla bien, porque yo la voy a decir al revés. La palabra es compromoverse. No sé si alguna vez la escuchaste. no, 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 no. Compromoverse. Entonces, ellos, está ahí Rosenboel y otra gente laburando en ellos dicen que ¿por qué hablan de compromoverse? Porque dicen que el compromiso sin acción es estéril y que la acción sin compromiso es intrascendente. Entonces Mirá, hablan de compromoverse en esa historia de que en realidad hay que hacerlo por algo y hay que tener un fundamento. En definitiva, yo lo traduzco mucho, es excelente. pero es así, digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir, estas cuestiones de la crisis de las organizaciones pasan mucho. Bueno, finalmente, más allá otra vez de agradecerte, sos una persona muy joven, todavía te queda mucho para dar. ¿Y cuáles son, mirando a tus 5 hijos y a la familia hermosa que tenés y el trabajo que estás haciendo y por el espejito retrovisor mirando un poco lo que fuiste haciendo, cuáles son los sueños que tenés desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de haber formado una familia? ¿Cuál es el sueño que tenés de cara al futuro? Qué linda pregunta, Juan Carlos. Bueno, desde la emoción que me das con la pregunta, te respondo primero lo de la familia. Bueno, mi hija mayor ya tiene 12 años, sigue una de 9, y empecé a ver que empiezan a salir al mundo de alguna manera y que ese mundo como bien decías vos, cambiante, veloz, inestable. Bueno, es distinto al que nosotros vivimos en su momento, con otras crisis, obviamente. Entonces, hoy mi proyecto es poder darle todas las posibilidades para que puedan salir al mundo sin que haya obstáculos determinantes, si se entiende. Para traducirlo, si mi hija dentro de 3 años quiere hacer una experiencia de intercambio en otro país, me encantaría de alguna manera poder facilitárselo. ¿Sí? Hoy desde mi realidad no podría hacerlo, pero mi proyecto es ese, es como crecer en términos de trabajo para que a través de mi vocación y mi trabajo y mi profesión también poder abrir esas oportunidades. ¿Sí? Como bien decías al principio, estas profesiones no tienen un gran progreso material, sí espiritual y emocional, entonces estoy en esa búsqueda generativa de soluciones para los desafíos familiares. Feliz, feliz de lo que estoy haciendo. Y en términos profesionales, hay un gran aprendizaje de estos últimos años, que es la posibilidad del desarrollo sociocomunitario con intervenciones muy multidisciplinarias que estoy realizando en Jujuy, en el Chaco, en el Impenetrable y en Misiones, donde estamos trabajando con comunidades con mucho nivel de precarización en resolver primero las emergencias, luego empezar a instalar capacidades de producción de alimentos para lograr esa soberanía alimentaria, con mucha capacitación en el procesamiento de los alimentos, luego hacer obra taller de escuelas, de centros de procesamiento de alimentos, o sea, obra talleres, construcciones con tecnologías bioclimáticas, donde todo se hace con intervención de la misma comunidad para que aprendan todas esas cuestiones y las puedan replicar en sus hogares.
Se construye más lento, pero con mayor impacto, esa es la verdad. Y la tercera y cuarta etapa ya es cómo lograr agregar valor en origen a los excedentes de los alimentos que se producen y con un formato de cooperativismo empezar a comercializarlos y que ese ingreso se reinvierta en las comunidades. Empezamos con esta metodología hace 4 años en Misiones, con 12 comunidades de la etnia Mbia Guaraní, y es impresionante el impacto y la transformación, y ya estamos viviendo esa parte de el cooperativismo, la reinversión, empiezan a invertir en capital de trabajo, en herramientas, es realmente impresionante. Entonces mi idea o mi sueño sería esa metodología que ya se está sistematizando, poder replicarla en todos aquellos lugares donde desde el prejuicio se piensa que son todos vagos, viven de planes, no hay vocación de trabajo, eh, nada, todo eso es una gran fantasía. Las personas que la están pasando mal, si hay algo que quieren es estar mejor. Y si uno puede darle las herramientas y las capacidades para que lo logren por sus propios medios, aunque tengan que invertir 5 o 6 años de su vida, lo van a hacer. Y eso es lo que estoy viviendo y disfrutando. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Que esa metodología y ese formato de trabajo pueda llegar a más lugares, cada vez con más instituciones participando, como es el caso de las CEFAS, el INTA, etcétera, pues muy articulado el trabajo, porque la verdad que estoy viendo el impacto y me encanta ser parte de un proceso donde la calidad de la vida de las personas mejora, donde los índices de nutrición en los niños empieza a desaparecer. Por lo tanto, mi sueño es que eso se multiplique al infinito y que este tema, si está resuelto, mejor. Queremos agradecerte mucho, ojalá podamos escucharte más tiempo porque es tiempo de aprendizaje. Hablabas de las cefas y en el mundo de las escuelas de alternancia, bueno, yo también vengo de allá, los franceses que fueron los donde arrancaron, tienen una frase que traducida al español es muy interesante porque ellos dicen que cualquier acción dentro y fuera de la escuela, todo el mundo está en un momento de enseñante y enseñado. Yo te puedo enseñar a vos un montón de cosas, pero seguramente vos podés también nutrirme a mí de un montón de cuestiones. Y yo creo que ahí está el secreto de muchas cosas, ¿no? De poder entender que uno no es, entre comillas, el maestro o el que sabe, de tener claro que como hablábamos hoy más temprano, hay que escuchar a las comunidades, de tener esos objetivos, de saber que en algún momento hay que correrse porque ya tienen el suficiente know-how o la suficiente capacidad humana y técnica para correrse, que también es un tema, ¿no? Es decir, también es un gran problema el tener la humildad y el corazón abierto para poder correrse y decir, bueno, hasta aquí estuve yo acompañándolos y después va. Así que en verdad que queremos agradecerte este tiempo y ojalá que sea un testimonio que pueda prender y que siempre decimos que no sea un espejo, que sea una especie de vidrio que lo traspase para que otros puedan hacer cosas y que en definitiva cuando un poquito mejora la cosa, seguramente alguien estará más feliz y ya con eso debemos estar seguramente que satisfechos. Gracias, Luis. No, el agradecido soy yo, toda la conversación también me dejó pensando muchas cosas, hay cosas que pienso y digo por primera vez y eso es aprendizaje también y eso lo habilitaste y lo facilitaste vos con tus preguntas. Y si al menos despertamos curiosidad en quien esté escuchando, ya es un montón. Y si esa curiosidad genera movimiento o genera compromoverse, ya estoy usando la palabra que acabo de aprender, espectacular. Así que realmente muchísimas gracias a vos, Juan Carlos, y saludos a todo el equipo de FEDIAN. Un abrazo grande y cariños a la familia.